Hola Emilio, ¿qué tal estás? Encantada de saludarte de nuevo. Decirte en primer lugar muchas gracias por tu tiempo, otra vez. Eh, el tiempo que te pido que le dediques a este vídeo, que es un contacto personal esto, ¿sí? No es un contacto ni de tipo consultoría, ni de tipo acercamiento. Espiritual puede ser, sí, espiritual sí, pero no tiene nada que ver con tu trabajo directamente, sino indirectamente por quién eres y por quién has sido, y también por quién soy yo y por quién he sido. Entonces, bueno, pues después de haber estado en tu charla el otro día, que me encantó, la verdad es que ha sido para mí muy gratificante ver a un conferenciante de tu categoría establecer el discurso, la elaboración, el cómo fuiste tomando lo que el público tiene para poder establecer ese orden en tu discurso. Me pareció maravilloso verlo en persona. Desde luego que sí, mucho mejor que en los vídeos, nada que ver. Nada que ver. Y bueno, muy agradecida también por la firma de tu libro y por el saludo. Entonces, bueno, esto que estoy haciendo ahora me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto en que me grabo el vídeo para ti, ¿sí? Para que lo escuches y lo veas. Eh, porque, bueno, mi vida ha sido muy difícil, no solo esta, sino las anteriores. Traigo una dinámica del pasado espiritual muy grande, muy grande, muy grande, con mucho conocimiento. Tengo muchísimo conocimiento al respecto de la humanidad, de la existencia humana propio, que tiene que ver, estoy segurísima, de todos los recorridos que he hecho antes y de todo lo que he ido atesorando y de mis dedicaciones y mis ocupaciones en vidas pasadas. Y entonces, bueno, yo esta vida, como Estefanía Carrillo García, que es mi nombre completo, me han llamado siempre desde pequeña Fanny y en el Facebook estoy como Fanny Flor de Lis, que es lo que... bueno, me llamaban Fanny de pequeña y ya me quedé así con eso, pero bueno, mi nombre es Estefanía. Desde pequeña la verdad es que en mi caso yo no he querido saber nunca nada de la espiritualidad. Yo no quería que se metieran en mis creencias, eh, nunca he sido devota religiosa, sí muy inspirada internamente para sentir cosas, pero bueno, lo que es esta vida, sí, lo que digo, esta encarnación que nació el 31 de diciembre de 1985, esa es la fecha de este cuerpo. Entonces, realmente siempre he estado muy centrada, muy centrada en mi carrera y en mi independencia, sobre todo en material, mi independencia como mujer, ¿eh? Por mi historia familiar, por cuestión de evolución, por cuestión de lo que han hecho mis ancestros del árbol genealógico de este cuerpo, por bueno, historia de vida, circunstancias familiares y todo. La historia, la verdad es que mi historia da para hacer, podríamos hacer un montón de novelas dramáticas, sí, o sea, se podrían hacer novelas dramáticas para Hollywood un montón. Pero bueno, no es el caso. El caso es que he tenido un empuje, como decía antes, muy grande respecto a mi pasado. Un empuje, yo llamo empuje evolutivo porque viene por lo que yo he hecho anteriormente. A todo esto le voy a añadir una serie de facultades, que son las facultades de la conciencia, ese famoso ser superior, de la conciencia dentro del cuerpo, más la conciencia con el cuerpo y el cuerpo energético o el alma o la existencia humana, ¿no? Y todas las fases de evolución que han existido y que son prácticas aplicables a la espiritualidad o a formas de percibir la vida, por decirlo de alguna manera, así muy escuetamente. Entonces, ¿qué ocurre? Porque me encuentro que con el tiempo, yo ahora tengo 32 años, con el tiempo, pues desde que tuve y me fui de Jaén con 19, 20, me fui. Y bueno, estuve en Marbella trabajando, luego me fui a Sevilla, allí empecé el conservatorio, que estudié guitarra clásica, y luego tuve que venirme aquí a nada más empezar el segundo curso. Me vine a Salamanca. Entonces, dentro de cuando ya me fui de Jaén, aunque allí tuve algún acontecimiento nimio, no, sin más, no, alguna cosita así, alguna pincelada, pero cuando ya estuve en Sevilla, empezaron a pasarme ciertas cosas y tuve experiencias de fuerza, de conciencia, de apertura de conciencia muy grandes. La más notoria es esa en la que estoy trabajaba en La Campana, en el Burger King que hay en la esquina, y estamos limpiando los baños y bueno, pues una compañera mía habíamos quedado en que ella barría y yo fregaba, entonces yo llego a fregar, voy con la fregona
y me encuentro un plastiquito en el suelo, yo iba con mis guantes, me encuentro un plastiquito en el suelo y no se me ocurre otra cosa que agacharme a cogerlo. Y estaba en cuclillas, como la posición de la rana, y conforme cojo el plástico, me pincho. Entonces me di cuenta de que me había pinchado. Y en ese momento, que fueron 4 segundos, no fue más, se me pasó toda la vida que había tenido hasta ese momento, que ahí ya tenía 20 añitos, hasta ese momento se me pasó toda mi vida por delante. Toda, la de este cuerpo, la de ese cuerpo desde los 0 años, desde que nací, hasta ese 2006, 2007, principio de 2007. Entonces, bueno, lo primero que hice fue llorar. Llorar porque me di cuenta de que en ese momento, esa accidente, esa circunstancia del plastiquito, que no era un plástico, que era una jeringuilla, pues que me podía cambiar la vida, que podía haber contraído SIDA, que fue lo primero que se me ocurrió, lo que vino a la mente, ¿no? No es que se me ocurrió, se me vino a la mente, ostras, pues a lo mejor voy a tener SIDA o a lo mejor puedo tener hepatitis y en este momento mi vida puede cambiar. O sea, fue como que te quede claro que tu vida a partir de ahora va a cambiar. Y la sensación fue se abrió en mí una brecha interna bastante grande de sentirme y de elaborar ya preguntas respecto a las experiencias que estaba teniendo con mi vida personal y mi vida de estudio en el conservatorio, muy distinta. Y ahí se me abrió una brecha muy grande. Por suerte, bueno, luego hay una historia rocambolesca con los análisis. Esa noche iba a la mutua, se fue la luz, no me pudieron hacer la analítica, traerme la sangre en el momento, tuve que esperarme al día siguiente. Luego, cuando voy a hacerme la confirmación de los análisis, me pierden los análisis en el ambulatorio de Marqués de Paradas. No sé si me acuerdo, sí, Marqués de Paradas había esa o la calle, la otra, la calle Torneo, no me acuerdo. Bueno, me pierden la analítica, la encuentran por ahí medio borrada, una dejadez, digo, pero esta dejadez, digo, pero ¿qué pasa? Digo, que tengo SIDA y que no respondéis aquí con una calma y una tranquilidad. Aquello fue muy impactante vivirlo, ese abandono en mi cuerpo propio, ¿no? Del sistema médico. Aparte de esto, eso fue lo más señalable. Luego, durante el 2006, yo llegué muy cansada después de trabajar en Marbella, también en Burger King, los dos que hay en el centro. Una en la salida a San Pedro de Alcántara y otro en el centro. Y también fue muy duro, un trabajo muy esclavo, pero bueno, me hacía falta el dinero para irme a estudiar a Sevilla, así que no tenía más remedio que hacer, ¿no? Vamos, fue de las primeras cosas que se me ocurrió, que ya venía trabajando en Burger King en Jaén también. Entonces, bueno, pues cuando llego a Sevilla, justo después de Marbella, en el 2006, en ese otoño, llegué con un cansancio, un agotamiento y empecé a tener dolores de cabeza tremendos, jaquecas, contracturas en la espalda, en el cuello, y aquello solo hizo nada más que agravarse al año siguiente, en el 2007, que, bueno, yo iba al médico sabiendo que tenía que ir, hasta que dejé de ir, porque, bueno, iba y decía, yo sé que a mí no me van a ayudar. Yo sabía, mi sentimiento sabía que no me iban a encontrar nada y que no podían ayudarme. No es que no me vayan a ayudar porque no quieren, sino no podían, que ellos no podían ayudarme. Y con esa filosofía o ese estar me he ido tratando todos mis temas corporales, todas mis enfermedades corporales, que paso por unas cuantas, no diagnosticadas por médicos, pero sí que sé cuáles son. Y bueno, después de todo eso ya llega octubre de 2007, justo por esta época, van a hacer ahora 11 años, en los que ya entro en una especie de mundo crónico de depresión, pero no una depresión que diga estoy deprimida porque he perdido el sentido de mi vida. Es que algo pasó, lo he entendido bastante después, son cosas que las puedes ir hilando poco a poco. Y tuve unos golpes de sueño como de 24 o 36 horas, dormía y me levantaba con una carita de niña chica, con los mofletes infladitos así. Hasta mi profesor de guitarra me decía, pero si pareces una niña chica, digo, es que llevo durmiendo, voy a clase el miércoles, llevo durmiendo desde el lunes, que me acosté a las 8 de la tarde y me he levantado hoy para venir a clase de guitarra. Bueno, luego dejé de tener fuerza física para trabajar, tuve que abandonar el trabajo, no tenía paro, en fin, una escabechina. Y luego, bueno, pues me denegaron la beca y al final, pues por circunstancias, vine a Salamanca, uno, porque no tenía energía para vivir, necesitaba
bueno, la seguridad del amparo de la casa y la comida, por supuesto. Y me vine a Salamanca, exactamente a Santa Marta, que es el pueblo donde vive mi padre. Mi padre lleva en Salamanca desde el año 91. Se divorciaron y en el 91 se vino a vivir aquí. Bueno, él está casado, tiene otra hija y todo el tema. Yo he estado viviendo con ellos en esa casa, una organización muy bonita de aquí de Santa Marta, del pueblo. Y bueno, llegué destrozada, ¿no? Destrozadísima. Llegué en unas condiciones muy malas, muy nefastas, muy nefastas. Muy delgadita, muy delgadita. Tuve eso que se llama bulimia, bulimia nerviosa. Bulimia nerviosa, pero con conciencia de tener bulimia. Es una cosa que he tenido que trabajar mucho hasta que he conseguido desarticular el conflicto. ¿Y qué más? Y bueno, pues ese año me lo tomé un poquito más de descanso para recuperarme. Hice la prueba de acceso al Conservatorio de Salamanca y bueno, pues gracias a una azarosidad que un chico, yo me quedé, había 5 plazas, me quedé la sexta y gracias a que pues otra vez un chico no quiso la plaza, un chico de Extremadura, de Almendralejo, pues yo entré. Y entré además con uno de los profesores que tenían peor fama del conservatorio, pero para suerte, mi forma de ser y mi forma de aprender, pues la verdad es que me dio él fue conmigo un buen maestro de música, un buen maestro de guitarra clásica, muy buen, fue como mi padre musical y hasta cierto punto hasta mi padre espiritual, fíjate. Y eso fue, bueno, pues ha sido hasta el 2011 que terminé la carrera, 2011. Entonces, bueno, mucho trabajo, por supuesto, trabajando a la vez, estudiando mucho, pero llegó el 2011 y tenía una pareja con la que tuve otro esfuerzo de conciencia, porque tuve una historia que yo a mí me recuerda, yo la describo, o en otras palabras, como tú usas, esa noche oscura de San Juan de la Cruz, que por cierto es un autor que, bueno, luego llego a ese punto, ahora no. Tuve esa noche oscura, no una noche oscura en sí, de solo aquí adentro, sino lo que ocurrió fue que me tomé conciencia de una realidad universal, del universo en el que estamos, en el que tanto la realidad de este chico con el que yo estaba, que es lo que se describe como un maltratador psicológico, en psicología, a mí, digamos que yo entendía su realidad, porque yo era capaz de entenderlo a él, cómo sentía, cómo veía la vida, qué le pasaba, sus problemas, yo lo entendía, y también entendía la mía. Entonces ahí experimenté lo que es acoger las dos dualidades en mi cuerpo. Eso me hizo bajarme a eso que llaman noche oscura, pero que bueno, yo le llamo inframundo en mi trabajo, ¿vale? Le llamo inframundo. Es bajar a una vibración muy densa de dolor muy grande en la propia existencia humana, en el propio contexto de la existencia humana, en este universo, en esta plataforma que es la Tierra, y ahí yo me di cuenta de que yo me dije a mí misma, pues si existe Dios, ¿cómo puede ser que acoja estas dos verdades que son totalmente antagónicas? Porque la suya contradecía la mía totalmente, de forma que lo que había era un choque constante. A mí eso me rompió por la mitad. Y no lo digo metafóricamente ni figuradamente, lo estoy diciendo a nivel estructural, esta línea de vida famosa que tenemos aquí, a mí se me abrió todo el famoso huevo luminoso que hablan los chamanes, que yo eso no lo sabía, lo descubrí después. Y el efecto de eso fue que se me abrieron todas las memorias de toda mi existencia como ser humano en la Tierra. Y cuando digo todas, han sido todas las que, digamos que accedí a mi conciencia, de golpe. Aquello casi me vuelve loca, por supuesto. Aquello tuve que, esa noche, me acuerdo que cuando bajé al día siguiente por la mañana cuando desperté, yo no sabía si decir a mi padre que me llevara al manicomio o seguir como si nada. Y me quedé así y dije, bueno, por mi familia voy a seguir como si nada. Pero eso me trajo mucha cola, me provocó un llanto que tardé mucho tiempo en cortar. 15 días estuve llorando, exagerado. Tuve mis mecanismos para irlo mitigando con el tiempo. Y bueno, fue la escritura, básicamente, que también tiene su porqué. Entonces, bueno, pues ahí luego casualidades, empecé a
a trabajar con el tarot. Y gracias al tarot, digamos que con el tarot yo lo que podía era como tener una pantalla en la que poder desplegar mi conocimiento. De ahí se me abrió todo mi conocimiento, claro, porque, entonces yo, claro, con el tarot lo que hacía era, me servía de pantalla, de película, para ver en las cartas, poder sacar ese mundo interior de la conciencia que llamamos en proyección cuántica, el famoso mundo cuántico que también habla Einstein, que viene a ser, es energía, además es sutil, es transparente, se percibe pero no tiene un color en sí luminoso, y genera unas relaciones de posiciones relativas en el espacio de la conciencia. Entonces eso lo saca la conciencia y lo introduce a placer, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues nada, que entre otras cosas yo no sabía en aquella época tampoco que era vidente ni que era medium, que todo esto venía a eso, a que te decían mis capacidades. Vidente en el sentido de ver el futuro, literalmente, ya no solo porque dice te veo ya venir, porque veo a alguien venir, porque tienes ese patrón, estás familiarizado con ese patrón y lo puedes percibir, que ya te lo conoces, sino de ver el futuro, y en concreto yo vi mi futuro. Y yo, después de seguir estudiando guitarra, después de la carrera y seguir dando mis clases en una academia y tal, yo lo que vi es que no tenía sustento económico con la guitarra, que si seguía estudiando sola en mi cuarto y que además es curioso porque se me fueron los alumnos y todo, fue todo muy progresivo. Vi que yo no salía, o sea, mi objetivo siempre ha sido ser independiente como mujer, como he dicho al principio, económicamente, y yo veía con la guitarra que por ahí no iba a ir. Y entonces dije, bueno, pues lo primero que se me ocurrió, estaba manejando mucho conocimiento, que a mí me estaba ayudando muchísimo, me estaba haciendo estar mejor, recuperar vitalidad, tener el ánimo mucho más sereno, y entonces me lancé a ofrecer trabajos de taller con tarot, en plan psicoterapéutico, talleres prácticos, ¿no? De espiritualidad, básicamente. Eso es lo que me movió. Pero bueno, con todo y con eso se me pone la situación cruda en casa y tengo que salir corriendo, básicamente. Tengo que pedir ayuda a otras personas y salgo corriendo. Y es en ese momento cuando empieza, vamos a decir, la fiesta, por decirlo de alguna manera. Ahí empieza la fiesta, porque antes de esa fiesta tengo también otro tipo de experiencias fuera del cuerpo, que, bueno, abusos sexuales fuera del cuerpo, robo de energía, bloqueé la salida del cuerpo por supervivencia, porque, bueno, porque no puedes estar saliendo del cuerpo y cada vez que salgas del cuerpo, que te vas a dormir, tienes una salida astral de estas famosas y bueno, te vienen a buscar, ¿no? Ahí fue uno de los detonantes. Entonces, bueno, al final me tuve que ir de Salamanca, volví a los 3 meses, estuve en País Vasco esos 3 meses, haciendo ya todo, ahí empecé a prepararme para lo que me venía luego después. Sí, esto ya ha sido en el 2013, 2014, 2013, en 2013. Y vuelvo en enero del 2014 a Salamanca, tenía pareja aquí, y como te decía, empieza la fiesta. Cuando me voy empieza la fiesta, empiezo ya bueno, monto la escuela, por cierto, monto la escuela de la Flor de Lis. En principio tengo homenaje a esta gran figura que se ha ocultado tanto, que es María Magdalena, a la que estimo mucho y la respeto muchísimo. Y bueno, bueno, demás contactos con otras conciencias que... Pero estoy hablando de las conciencias, ¿sí? No de su presencia, existencia humana. Yo, como me muevo en ese mundo, en el mundo de la conciencia directamente. Esas 3 fases. Entonces, cuando vuelvo a Salamanca, sigo intentando, evidentemente, pues busco trabajo, intento sostenerme con lo que hago, voy haciendo de forma creativa, súper creativa, un montón de cursos. La novedad de mis cursos en aquella época era que ofrecía la trascendencia multidimensional, trabajo fuera del cuerpo, es decir, aprovecho que salgo fuera del cuerpo para sanarme. Y bueno, lo he hecho siempre muy protegida y con mucha confianza, sabiendo que lo que hacía era correcto, con mucho cuidado, porque yo sabía que en aquella época yo intuía que había algo gordo detrás y no sabía exactamente qué era. Era algo bastante gordo. No sabía. Me habían comentado ciertas cosas que yo rechazaba y las aparté.
Me habían comentado, estoy hablando de mis compañeros, de mis ayudantes que están ahí, que no tienen cuerpo físico. Algunos otros sí me lo voy encontrando por el camino, pero bueno. El caso es que llego aquí y sigo sosteniéndome como puedo, con unos altibajos muy grandes, con mucha pobreza. He vivido, todavía no he salido, pero bueno, ya está la cosa de una forma muy distinta. Mucha pobreza económica, sin trabajo, o sea, de decir, pero ¿qué pasa? ¿No? Pero ¿cómo puede ser que una mujer como yo, soy súper inteligente, capaz, flexible, me adapto, tengo una capacidad para adaptarme a las circunstancias tremenda, para aprender, para quitarme de en medio cuando me tengo que quitar, para ponerme, para dejar que los otros aprendan, para enseñar cuando tengo que enseñar, o sea, tengo unas capacidades que en realidad yo sé que están por encima de la media, sí, yo soy consciente de eso. Y yo no entendía, digo, pero ¿cómo puede ser que no me salga trabajo, que no encuentro trabajo, pero ya ni fuera de Salamanca ni nada? A todo esto, como no tenía la movilidad, lo que tenía con esta pobreza, entre otras muchísimas cosas, es una falta de movilidad muy grande. Pues se me ocurrió la feliz idea de, bueno, pues si no puedo moverme dentro del cuerpo, pues me muevo fuera. Y resuelvo el tema este de la pobreza desde fuera. Y se me ocurrió también hacerme una pregunta bastante importante, porque no encontraba fuentes. Tengo que decirte que no he sido una gran lectora de fuentes escritas actuales, sino que he sido una gran lectora del conocimiento multidimensional, que es mi especialidad en realidad. Entonces se me ocurrió la feliz idea de preguntarme qué era la riqueza espiritual, que en qué consistía la riqueza. Y no encontré nada que me dijera nada. Y luego me di cuenta que lo que estaba haciendo es buscar la definición de riqueza. Y tiene mucho que decir. Mucho que decir, sí. Hasta tal punto, bueno, pues que gracias a eso he podido ir haciendo mis cosas en la escuela de la Flor de Lis. Y lo que hice, pues fue, de alguna forma, lo que me ha ido pasando, luego ya estos años, estoy hablando ya de estos 2 últimos años y medio. El más duro ha sido este último año, por cierto, 2017-2018, pero bueno, estos 2 últimos años he tenido que hacer mucho trabajo de multidimensional de Salamanca, fuera de Salamanca, desde el cuerpo y sin el cuerpo. Sin el cuerpo. Y bueno, he tenido que acudir a muchos sitios, ¿sí? Fuera del cuerpo. No son sueños, ¿vale? No quiero dejar claro que no son los sueños chamánicos, ni los sueños egipcios, ni nada de esto. No son sueños, son conexiones multidimensionales reales, con personas reales, con gente real y con conciencias reales también. Entonces, bueno, sí que he tenido alguna época que he ido a Madrid a hacer unos talleres y tal, y también para poder cerrar ciertas cosas. Entonces, una de las cosas que caracteriza mi trabajo, Emilio, es que me he empeñado, o me he obcecado, en que el sometimiento intelectual no puede estar. Es como, esto no toca, esto ya no toca. En la existencia humana el sometimiento intelectual no puede estar. Y eso ha sido también parte del motor, junto con la búsqueda de la riqueza espiritual y también justo, claro, con la búsqueda de la libertad en el cuerpo y fuera del cuerpo. Y claro, al decir, bueno, pues si tengo que sostenerme en el cuerpo con libertad y la conciencia no es libre, yo me decía, si mi conciencia no es libre, ¿cómo voy a ser yo libre dentro del cuerpo? Todo lo que sea va a ser una especie de opio o un ungüentito que me voy a poner un tiempo para luego eso va a volverme otra vez. Si la conciencia no es libre, aquí hay algo que no cuadra. Entonces, bueno, muchas preguntas y muchas respuestas y mucha búsqueda hasta encontrar, ¿no? No digo que haya dado con la verdad, solo que atesoro mucho conocimiento. Estos últimos años, mira, te quiero enseñar esta libreta, ¿vale? Esta es una libreta A4, tiene 160 folios. Llevo escrita, esta es la número 35. De este tamaño son 24 o 25 las que tengo escritas. Porque tenía que, bueno, de alguna forma lo que tengo aquí es un gran conglomerado y serie de patrones, tanto residuales como existenciales del programa de la existencia humana, de lo que es el cuerpo energético humano en sí, la forma humana que adquirimos para estar en el planeta. Y esto, pues la verdad es que puede ser muy manipulado.
Y son claves bueno, pues si la malignidad las atesora, las va a usar para hacer más programas de manipulación, y yo eso lo sé. Entonces tú lo atesoro en mi casa con mucho mimo, con mucho cariño. Y claro, evidentemente, todo lo que sé, que es lo que te quería decir, todo lo que sé es por mis capacidades, ¿vale? Por mis capacidades, por mi mediunidad, por mi evidencia. Como te he dicho antes, mi evidencia, que se me abrió a mí mi evidencia, yo vi que no me iba a ir bien, que no iba por conseguir ser independiente con la guitarra. No estaba hablando de enriquecerme. Por ser guitarrista clásico no, nadie se enriquece apenas, hay gente rica. No, no es una cosa, no es un parámetro que tenga una estadística como para poder ser observado, ¿no? O analizado en ese sentido. Pero ni la vida del músico en general. Pero bueno, sí que vi, sí también percibía que parte de mi sensibilidad, y lo terminé viendo con mucha claridad, era por mi mediunidad. Y mediunidad no solo ver fallecidos, sentirlos fallecidos. Sentir incluso partes fallecidas del propio ser humano que está vivo, que esto también tiene tela. Entonces, claro, he tenido que hacer mucho trabajo de introspección con mi conocimiento y de elaboración, de organización de mi propio conocimiento por escrito, para poder distinguirme a mí como ser sintiente entre todos los seres humanos sintientes, que ya no solo los que están físicamente y sus partes fallecidas, sino sus ancestros que a veces los acompañan, o sus familiares, o bueno, o lealtades que a lo mejor traen con otros sitios del planeta, porque yo puedo estar en Salamanca, y esto es algo que ocurre, puedo estar en Salamanca, pero me viene el enchufe, entre comillas, o los hilos me los están moviendo desde Italia o desde Japón. Esto pasa perfectamente. Entonces, una de mis mayores sorpresas era que la gente me buscaba por la mediunidad. La gente me buscaba por la mediunidad. Y yo, cuando me buscaban por este tema, pero no me buscaban para preguntarme amorosamente, que esto es lo que a mí me ha matado esta vida. Sí, esto que te voy a contar me ha matado en realidad. No me han buscado amorosamente para saber qué pasa en el más allá, ni para conocerse, ni para contactar, ¿sí? Me han buscado desde el rechazo a eso. Venían para que yo siguiera. Ese ha sido el macito con el que me han estado dando muchas personas de las que han aparecido en mi vida estos últimos tiempos. Venían por puro interés, por un lado, para sacar algo, siempre han venido a sacarme algo, y por otro, han venido para darme con el macito en este don. Eh, entonces a mí se me ocurrió decir, sí, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Queréis saber del más allá? Pongo una consulta de mediunidad. ¿Sí? Lo he hecho con bondad y no lo he hecho para enriquecerme. Esto lo quiero dejar bastante, esto lo quiero decir para dejártelo bastante claro. Yo estoy súper abierta a hablar de mediunidad. Me encanta porque, bueno, soy muy conocedora de cómo funciona la vida multidimensional, el mundo de la conciencia, la vida en el cuerpo, fuera del cuerpo, las tres fases simultáneas, etcétera. Estoy ahí. Pero el sitio en el que estoy, una de las cosas que te he dicho antes, el sitio en el que estoy está siempre acunado por la energía maligna, siempre. Y siempre, voy a decir siempre, que yo conozca en este cuerpo. Luego, contexto ya histórico o más castellano, evidentemente católica, Santa Teresa, etcétera. También estaba la malignidad en aquella época, sí. Yo lo sé por mi memoria y lo sé por quién he sido y porque yo misma, como existencia que estuve en aquella época, pues te he tenido que arreglar muchas cosas. Entonces, temas de católica me han llevado mucho tiempo. Y temas de Teresa también. Precisamente ahora estoy con esto, ahora estoy con Teresa. Entonces, te decía lo de la mediunidad, y luego te decía también lo del interés. Todas las personas, yo veía que aquí se me acercaban siempre por interés, y que me han estado usando constantemente para obtener lo que ellos querían, que eran recursos energéticos, ideas, salidas emocionales, en fin, todo esto. Gracias a ese interés nocivo hacia mí y negativo, he aprendido
bueno, en el mundo de la nueva era se le llama frecuencia verde esmeralda. Es el verde, la piedra verde, esmeralda. He aprendido cómo se estructura ese conocimiento en esa piedra y he aprendido cómo llevarlo eso en el cuerpo, a la hora de protegerme sobre todo. Sí, sobre todo he aprendido a protegerme. He aprendido a protegerme sí o sí aquí, pero en unas condiciones muy duras, ¿no? Bueno, pues la pandita esta, la pandita de la malignidad, los cuales también han sido los que me han ayudado, entre comillas, me han ido llevando también a los sitios de conocimiento que me han tenido que mostrar por una cuestión de coherencia mía interna. Mi primer audio, tengo un canal de audios en iVoox, mi primer audio se llama Me muestro tal y como soy, que es una cosa que yo la he hecho desde el día, o sea, cuando empecé a hacer eso, a compartirlo, yo empecé a compartirlo por si le servía a alguien, ¿vale? Con el tiempo me he dado cuenta que ha sido por mi frecuencia energética como conciencia, el color, ese color que tú decías el otro día del sol, bueno, pues dentro de todos esos colores, esas gamas de colores, en concreto mi conciencia era azul índigo, era porque ahora está en transformación. Entonces, claro, yo veía que me muestro tal y como soy, lo que yo estaba haciendo, por tener el conocimiento que yo tengo, cuando alguien se pone conmigo, en mi presencia, si yo voy con mi nivel de honestidad y de franqueza, esa persona para poder encontrarse a nivel físico, para que la línea de vida confluya, tiene que ponerse a ese nivel. Y de la misma manera, si yo me encuentro con alguien que tiene una destreza superior a la mía en lo otro, en lo que sea, yo me tengo que poner a su nivel. Y esto es la famosa, bueno, le llaman la ley de la frecuencia. Bueno, la resonancia, que no sé, da igual, da igual. El caso es que si yo voy por bandera en mi cuerpo y en mi forma de ser y en mi forma de estar y de hablar y de todo, voy con mis propios valores o los valores que acuña tu propia conciencia o el resultado de la frecuencia de tu conciencia, está generando más poder en la relación, tanto para ti como para la otra persona. No es una imposición lo que estoy hablando, ¿sí? Simplemente es que, digamos, tienes un poder y lo estás usando. Y esto lo hacemos todos. Todo el mundo tiene su poder y lo usa o lo mal usa, o lo desprecia, o lo rechaza, o lo que sea, que cada uno con su tema, ¿no? Con su pastel. Pero claro, el tema del poder es algo que yo miré mucho y lo he estudiado muchísimo y eso, entre otras cosas, es mi especialidad y por eso he podido estar entre otras cúpulas de conocimiento que me han llevado, de control económico, bueno, todo lo que hay ahí, que no sé si tú sabes, pero bueno, si algún día quieres que hablemos al respecto de esto, yo estaré encantada de compartir contigo un montón de cosas que sé, de la estructura, organización mundial y tal, pues por compartir, por exponer. Entonces, como decía, llegó un momento en que, digamos, todo lo que había estado haciendo fuera del cuerpo, lo pude instalar en el cuerpo. Ese conocimiento que había estado adquiriendo fuera del cuerpo, lo pude, o recuperando en distintos puntos del planeta, lo pude instalar fuera del cuerpo. Esto incluía mis vidas pasadas. Esto incluía existencias o partes de mí o enlaces mías o cosas que he tenido que resolver de mi árbol genealógico, no por mí directamente, sino porque si no resolvía eso, a mí no me iban a dejar seguir con mi vida, porque si no venían a por él, iban a venir a por mí, igualmente. Estoy hablando de la malignidad, ¿vale? Estoy hablando de la malignidad. Entonces, después de estar ya pudiendo poner todo el conocimiento, de tener esa madurez personal, yo como mujer o como patrón humano, para poder funcionar con eso en mi día a día, sin que eso me generara a mí una contradicción exterior con los demás, después de eso ya vino la parte en la que lo que te estaba comentando. Yo ya llevo una fuerza de mi pasado, que se traduce en eso, llevo una fuerza de mi pasado que me permite que pone en la misma línea al que se parece. No sé si esto lo entiendes. O yo sé que lo vives, yo sé que lo vives. Y precisamente es por eso por lo que tienes esa cantidad de personas que te escuchan, ¿no? Que habla de ti, por supuesto, habla de ti. Entonces, bueno, dicho esto, a partir de ahí ya ha sido todo muy rápido, muy acelerado, porque mi capacidad para ver en general no solo energía. Cuando hablo de ver no hablo solo de energía, la visión es doble, hay doble visión, está la de aquí, y ya estoy hablando de ver
de ver a esa persona en ese cuerpo, en su existencia y de ver a la conciencia. Las conciencias se me han estado mostrando últimamente, hasta que ya ha llegado un momento que he dicho, chicos, ya, por favor, porque ya, es que el daño psíquico, he vivido mucho daño psíquico por ver todo esto, por lo que tenía que hacer también, de toma conciencia de este tipo de malignidad, esto existe, y se lo digo a las mujeres cuando vienen a la escuela, cuando hemos hablado de esto, se los he contado, digo, vamos a poner una escala del 1 al 10, digo, pues yo estaba conviviendo con gente de malignidad 1 y luego me he encontrado con malignidad 5 y luego ya me he encontrado con los de la malignidad 10. Que eso ya es el daño psíquico, la verdad es que el impacto psíquico es muy grande, muy grande. Y luego ya, bueno, pues llega este año, Emilio, este último curso, 2017-2018, que ha sido tela, porque hay muchas cosas que podría contarte de ahí, pero la principal es que ha sido el año de mi muerte, básicamente, de mi muerte como Fanny, como la Fanny que era, eh, por una cuestión de abuso, ¿sí? Está hablando mi trabajo, al final, lo que he enfatizado mucho en mi trabajo, todo termina siempre en el maltrato psicológico. Y dentro de este maltrato psicológico, que estaría bien decir, el maltrato psicológico dentro del patriarcado, que espero poder escribirlo de aquí en adelante, ahora ya que voy a tener más espacio, el maltrato psicológico en el patriarcado, que no es una cuestión solo intelectual o filosófica, sino que tiene que ver con todo lo sutil y tiene que ver con todo el mundo de la conciencia y lo que hay sosteniendo el mundo de la conciencia, esa bóveda, esa línea que sostiene el mundo de la conciencia. Entonces, bueno, la última, la existencia que estuve, que es la que digamos que ha muerto, ya venía con un componente residual de abuso muy grande, de abuso del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia la mujer, no solo del hombre hacia la mujer, pero sí ese patriarca, esa figura patriarcal, abusando de la energía de producción de la tierra, que la mujer tiene su propio útero, pero que no es tan sencillo. Esto estoy diciéndote es mucho más complejo. Es por el útero en sí, es por el soporte, que es el útero, cómo funciona a nivel sutil el útero en términos energéticos y cómo se ha ido aprisionando en todos los sistemas de creencia este tema, ¿sí? Entonces, claro, es mi trabajo, como te decía, es mi trabajo. Escribí un libro que se llama El camino de la flor de lis. He escrito muchos que no los he publicado, pero bueno, como resulta que al final he terminado escribiendo los libros a porrillo, ¿vale? Tengo mucha soltura y bueno, pues tardo a lo mejor, puedo tardar 10 días en escribir un libro, no tardo nada. ¿Qué más? Ahora ya el verdadero motivo, eso ha sido una especie de introducción, para que entiendan mi contexto vital de ahora. El verdadero motivo de este vídeo, Emilio, es porque el otro día cuando me acerqué a ti, aparte para que me firmaras el libro, y aparte contenta de escuchar tu introducción a la charla y toda tu charla, porque decías que no se había dado, que no habías venido a hacer una charla y yo lo primero que sentí fue que no era positivo que vinieras para nada, porque el residuo y el arrastre del pasado negativo, lo cierto es que si no nos protegieran de ello, o no nos protegiéramos de ello en nuestros planes de vida, nos impedirían hacer a lo mejor lo que hacemos ahora, ¿no? Y eso lo he tenido bastante claro. Entonces me alegré de haber participado en esta gran pieza que es Salamanca, como cuna de la malignidad, no por nada, sino bueno, pues porque el trabajo lo he hecho yo y es mi mérito. Y me alegró que confirmaras con tu presencia el otro día en la charla en Salamanca y tu tiempo que nos diste. Entonces, hasta ahí este curso, como te decía, he conseguido morir en paz, tranquila. Esta existencia que yo me había preparado como Fanny, como esta Fanny, ¿no? La que me han llamado Fanny. O Estefanía, da igual. El caso es que después de morir y después de poder estar en el cuerpo físico con esa amalgama de existencias, porque bueno, este año lo que me ha pasado este curso es que ya he sacado las existencias más gordas,
las que traen más, las que me han traído más cola en el pasado, con la iglesia, con Jesús, no recuerdo cómo le llamaste el otro día. Bueno, yo le llamo Jesús, yo sé cómo es como conciencia en frecuencia y entonces, bueno, te quiero decir que me estaba rogando que me grabara para comunicarte esto. Pero ay, que voy a llorar. Ay, bueno. Entonces, este curso, pues he tenido que sacar, vamos a decir, el armamento de construcción masiva. Porque, claro, todo el trabajo que te he dicho que he hecho estos años ha sido a través de mi trabajo personal, ¿eh? Esto no lo he hecho. Yo me he ido trabajando a mi existencia humana fuera del cuerpo para poder resolver mi parte física, ¿no? Con unas caídas de energía, temas de enfermedades, de dolor y de todo eso. He tenido, bueno. Entonces, este curso he pasado por distintas existencias, pero luego, claro, he avanzado y me he transformado tantísimo estos años que la sensación que tengo es que no me reconozco a mí misma, pero no porque no me reconozca, ¿sí? Sino porque lo que he hecho es que a raíz de esa transformación ha podido morir la anterior, la existencia esta de este cuerpo de Fanny de Jaén, y gracias a esa muerte ahora se me instala o me instalo o estoy en esa que yo he querido negar unas cuantas, pero esta en concreto me ha traído mucha cola y mucho sufrimiento, ¿sí? Esta me ha traído mucho sufrimiento. Y bueno, pues cuando me acerqué el otro día a ti, en realidad lo que quería era reconocerte, ¿sí? Reconocerte cuando te miré a los ojos y vi que eras tú, o que habías sido tú, porque una de las cosas que yo me preguntaba, digo, ¿cómo Emilio lleva tan bien eso de haber sido otra persona que ha tenido mucha importancia histórica y cristianamente, que es San Juan de la Cruz, yo lo sé, y yo decía, qué bien lo lleva Emilio. Digo, yo lo he llevado fatal y lo llevo muy mal. Con este vídeo, con este comunicado, con esta comunicación que hago contigo, voy a quedarme mucho más tranquila y voy a poder seguir y avanzar con mi trabajo. Pero claro, es que lo he llevado con una carga muy grande, muy grande. Y ni siquiera puedo mostrarme, o sea, a día de hoy ni siquiera puedo mostrarme como ella, porque lo que siento es una avalancha del pasado tremenda en cuanto me muestro. Entonces como que permanezco ahí agazapada, en la sombra, bajo una timidez muy grande, pero que bueno, que en algún momento tendré que traspasar, desde luego. Y bueno, esta existencia que te digo, te voy a contar la experiencia, y siento si me estoy explayando mucho, pero es que te lo tengo que contar. Yo desde pequeña, esa existencia que murió, que ha sido la que nació en esta vida, en este cuerpo, desde pequeña no quería saber nunca nada del tema religioso ni espiritual, ¿vale? No quería saber nada. Si es cierto, cuando hice la comunión me tomé muy en serio lo de los pecados. Eso sí. Me confesé con mucho ahínco. Le decía al cura, me he peleado con mi hermana y me siento fatal, porque no tiene que haberlo hecho. Y bueno, pues ya no, a partir de ahí es verdad que no me volví a pelear con mi hermana, una hermana más pequeña que tengo dos, pero bueno, la de padre y madre la de Jaime. Mi hermana Sara se llama. Y resulta que bueno, mi abuela se ha movido también con testigos de Jehová, porque su hermana, la de Alcalá, tenía una hermana que vivía en Alcalá de Guadaira, también a testigos de Jehová, y es como que, bueno, yo he estado como al lado, pero al margen, no tenía yo que llamar. Yo hice la comunión, tenía melena larga, me corté el pelo a cacerola con 10 años y no quise volver a saber nada de la iglesia, ni de la fe, ni de las procesiones, o sea, hice el corpus me fui al corpus me acuerdo porque mi madre quería que fuéramos al corpus, digo, bueno, ahí. Total, que no quise saber nada de lo religioso. No quería saber nada de lo religioso. Y yo, al final, lo que me ha pasado es que ya llega un momento en que dije, pero yo qué hago metida en el mundo espiritual si además soy la primera que le lleva la contraria a la mayoría de las personas que están hablando en la nueva era con unas falacias de autoridad, con unas cosas que yo he tenido que ir a buscar, digamos, la verdad entre comillas, de qué están hablando realmente esta gente, porque están hablando de cosas que, bueno, con una estructura cognitiva y con una asociación de pensamiento que es bastante dañina, con unas creencias, con muchas creencias, y una corriente
que es la que tenemos ahora y es producto de la Primera Guerra Mundial, yo lo sé, pero es como, bueno, pero vamos a ver, estás comunicándole a un montón de gente cosas que va a cambiar su vida de un momento a otro, nada más que por escucharte, y esto es así. Entonces, claro, me encontraba con esa preocupación de decir, pero la gente de qué está hablando, porque eso a mí no me suena. Yo escuchaba cosas y digo, a mí eso no me suena, a mí eso no me suena. Total, que entonces yo me armé de valor y dije, bueno, pues voy a escribir un libro de lo que me pasó a mí, del camino de la flor de lis, porque claro, la flor de lis tiene otra. También tiene que ver con Jesús, por supuesto, y tiene que ver con mi trabajo en la escuela y por eso me dedico a esto, y tiene que ver con el abuso del patriarcado, o del matriarcado, pero bueno, el patriarcado sobre todo, más el patriarcado, sí. Entonces, bueno, pues sin querer saber nada, al final, este año, en julio, antes de hacer el encuentro, hice un encuentro aquí en Salamanca que le llamé Encuentro Flor de Lis, Pureza de Corazón. Hice este encuentro y antes de este encuentro casi no sale, o sea, se levantó una cantidad de contrariedad también tremenda, digo, bueno, madre mía. Total, que tengo una EMC, no una EMC como la que tú has podido contar o como la que pueda contar otra gente, que le pillan en el hospital y todo eso. Yo, como te decía, yo me he estado tratando yo aquí en casa sola. Y tuve una EMC que me la han preparado mis compañeros, en la que volvía. La EMC, básicamente, lo que yo he visto, lo que yo sé, es que al menos en mi caso y por lo que me han aquí enseñado mis compis, te devuelven, te devuelves como que tú mismo te devuelves al sitio de la corteza planetaria que te ocupe, que te va a traer por la problemática tuya que todavía no has resuelto, ¿sí? Porque todavía esa problemática tiene una gran inercia en tu vida y una gran fuerza. Entonces esa EMC que yo tuve, volvía otra vez a ese estar de yo no quiero saber nada de la espiritualidad, no quiero saber nada de esto. Precisamente en esa EMC estabas tú en otro lado, apartado de mí, pero en el mismo espacio, y ahí es cuando me encontraba con una fallecida, que luego esto, si algún día podemos hablar, Emilio, te lo contaré, vas a flipar, de la que fue mi abuela, a la que le dedico mi primer libro, la que era de Peñaflor. Y bueno, pues resulta que claro, vuelvo al cuerpo y esto es una MC y tienes que resolver esto porque si no te vas a morir y no vas a volver otra vez al mismo sitio. Y me he dedicado mucho tiempo, ¿sí? A buscar a gente fallecida. ¿Cuántos fallecidos hay perdidos? Porque mucho que dicen el túnel de luz no se lo ponen a cualquiera, ¿sí? Esto hay que tenerlo claro, o sea, tienes que tener mucho mérito porque la malignidad precisamente está ahí acechando y el túnel de luz no tiene que ver con la malignidad. La malignidad tiene otro tipo de maquinaria, también la conozco, cómo funciona, es bastante te destroza, básicamente. Y, y bueno, es la otra cara de los fallecidos. Entonces, famoso purgatorio, sí, todo esto, que también es mi trabajo. Bueno, pues como decía, voy a esa experiencia, me dicen, esto es una DMC y esto lo tienes que mirar. Y esto lo tienes que mirar. O sea, Fanny, lo tienes que mirar, esto lo tienes que ver. Y lo tienes que ver, lo tienes que ver, entonces ya me di cuenta y ya empiezo a hilar, y empiezo a hilar, y empiezo a hilar, y empiezo a volver a llorar con una magdalena, nunca mejor dicho. Empiezo a hilar y me doy con esta querida Teresa, Santa Teresa de Jesús, que es la que me tiene haciendo esto, entre comillas. Eh, yo no quería saber nada de esto. No. Eh, tiene su explicación, por cierto, pero bueno. Ay, no quería saber nada de esto porque me ha gustado mucho. Entonces, bueno. Ay. Dicho esto, Emilio, que te reconocí el otro día y que me alegra haberte encontrado. Lo cierto es que sí. No solo encontrarme a mí misma, ¿sí? Que gracias a esto puedo seguir o puedo irme tranquila. Que es lo que me quedaba el otro día en tu charla, me quedaba un momento que estaba así con el cuello hacia atrás y decía, me puedo ir en paz de aquí ya. Uf, qué trabajito me ha costado. Así que nada, bueno, no te quiero quitar mucho más tiempo, ¿vale? Me voy a despedir de ti con mucho cariño. Si quieres saber más o seguir en contacto conmigo de alguna manera, yo estaré súper, súper, súper agradecida. Ay, y súper contenta, súper contenta. Sí, súper contenta.
Que, que te vaya muy bien, hagas lo que hagas. Emilio, que ese no es el final, que, que me deshago, que me desdigo, que por favor, si de verdad estaría encantada de poder tener contacto contigo de aquí en adelante. Para mí sería muy gratificante, sobre todo compartir con alguien que puede escucharme, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la valentía de escucharme. Trabajo con cosas muy duras, muy difíciles, que, que cuesta, cuesta. A mí la primera, ¿eh? A mí la primera, y lo sé. Entonces, bueno, que, que si estamos en contacto, pues estaría bien. Sí, y ya está. No me repito más. Besito. Sé feliz, porfa. Chao.